Y muy preciosa palabra en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 38. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Padre, te damos gracias, Señor, en este nuevo día que nos regala, Señor. Gracias porque es un privilegio poder, Señor, servirte un día más, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar un día más, Dios mío. Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, a oír tu consejo. Espíritu Santo de Dios, Maestro, Señor, ayúdanos, trae entendimiento a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a que tu palabra corra en nosotros y corra a través de nosotros y pueda ser glorificada. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Este es el preámbulo en el cual el Señor profetiza a través de su siervo el nuevo nacimiento, la venida de su Hijo, la redención y lo que esa obra del Espíritu iba a producir en la vida de los escogidos de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, esta es la enseñanza número 8 sobre el temor de Dios. Y hoy vamos a comenzar a mirar lo que más le interesa a Dios de nuestras vidas, que es el temor reverente. A Dios no le interesa mucho el temblor, el espanto, sino que Él nos lo entrega como una herramienta preciosa, porque el mismo Dios dice en el libro de Proverbios de que con el temor, el miedo, nos apartamos del mal. Entonces es muy importante ver que hay una comunión muy preciosa entre el temor y miedo y espanto y el temor reverente. Pero la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que el amor echa fuera el miedo, el espanto, el temor, pero ese amor verdadero hacia Dios. Entonces, qué importante que podamos seguir entendiendo este que es el tema central de toda la Biblia, el temor de Dios. Entonces vemos aquí que para que opere eso que el Señor dice varias veces en este versículo, en el nuevo nacimiento, para que eso opere, el Señor sabe que es imposible que haya temor en nuestras vidas si Él antes no produce una obra sobrenatural, nos da un nuevo corazón. Ahí dice un solo corazón. ¿Por qué? Porque sin el Señor nuestro corazón está dividido, no para dos partes, para muchas partes. Entonces nos da un solo corazón que no se divida, y dice que nos da un nuevo camino.
el pueblo de Israel no conocía ningún camino y el Señor les da un camino, que es el camino de su voluntad, el camino de su bendita y preciosa palabra. Pero no solo eso, no solo un nuevo corazón, un nuevo camino, un solo camino, sino que dice que además infundiré, causaré, originaré, produciré en ustedes, dice el Señor, su temor. Entonces, ¿y para qué? Dice, para que lo temamos siempre. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí de que Él producirá un temor en nosotros, no se refiere a miedo, no se refiere a espanto ni a temblor, sino al temor reverente. Temor reverente. Porque con el temor reverente nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios a honrar a Dios, a darle gracias a Dios, a ser agradecidos con Dios, a buscar de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor prometió que produciera, pero mire que primero nos tiene que dar un corazón nuevo, porque nuestro corazón está dividido, es un corazón de piedra, a la que le decimos hoy en día cuando nos casamos, te amamos hasta que la muerte los separe. Usted sabe que eso es una gran mentira, es hasta que cualquiera otra nos separe, o cualquier otro. Entonces, pero cuando el Señor da ese nuevo corazón, y nos da ese nuevo camino para mirar cómo bajamos, la brújula de Dios es la palabra, el nuevo camino. Entonces ya uno cada que se desvía dice que para que lo cojo no se salga del camino, ahí está la brújula, para que nos mantiene, nos vamos para un lado y ahí mismo nos pita. Es como el GPS a la derecha, ahí te saliste, coge a la derecha. Siempre el Señor nos da ese camino, ese nuevo camino, la brújula, para que nos mantengamos en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, y dice que ese nuevo corazón y ese nuevo camino y ese temor está ligado, es una unidad, dice, para nuestro bienestar y el de nuestros hijos. Ahí lo dice todo el versículo. Entonces, hay una relación directa entre el temor de Dios y el bienestar de nosotros y el bienestar de nuestros hijos. Muy importante, porque esto nos lleva, o sea, mientras usted y yo no tengamos un nuevo corazón y no tengamos la palabra como nuestro camino, o sea, como nuestra constitución de vida, va a ser imposible, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Por eso mire que el Señor les da sus mandamientos, estatutos, preceptos, leyes, normas. ¿Para qué nos da eso? Para que cada que haya situaciones consultemos el manual de Dios, el GPS de Dios. Entonces, ese temor está ligado a nuestra bendición, a nuestra provisión, a nuestro bienestar, a nuestra prosperidad, hermanos. No es yendo a que le hablen a uno al oído por allí para que le digan que se va a ganar una beca, puro cuento, pura mentira. La Biblia dice que Dios honra únicamente a los que lo honran, y para honrar al Señor necesitamos que Él nos dé un nuevo corazón y necesitamos tener su constitución como nuestro camino de vida. Entonces, y es importante que entendamos que Dios no puede infundirle temor a un viejo corazón. Es imposible. O sea, por eso usted ve que la gente con ánimo, cuando reciben al Señor, viene con ánimo, pero dice el Señor que vienen los pájaros y se les llevan la palabra. O viene el sol, cualquier problema, cualquier situación, o cualquier ánimo, o cualquier fiesta, viene y le roba la palabra, le quema la palabra. Entonces necesitamos un nuevo, no solamente una confesión de fe, sino que Dios vea que es sincera. Y Él produzca en nosotros un nuevo corazón. Si no, es imposible que Dios infunda su temor santo que viene con el Espíritu en una casa sucia. Por eso cuando vemos en Éxodo 39 y 40, cuando ya el Señor le dijo a Moisés que le hiciera una casa, un santuario para él, dice en Éxodo 39 y 40, dice 18 veces. Y Moisés
hizo todo tal cual se lo ordené. Y cuando dijo la última vez, Moisés hizo todo tal cual se lo pedí, dice que la gloria de Dios, entonces se mudó a esa casa. Dios no va a vivir en una casa sucia y llena de demonios. Entonces, ese infundir de temor, Dios no lo hace porque Dios no pierde tiempo, Él no lo pone en un viejo corazón. Por eso dice que nos tiene que dar un nuevo corazón y un nuevo camino, porque ¿qué nos ganamos con un nuevo corazón si no sé para dónde coger? Necesitamos la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Muy importante. Entonces, quizás sea, en muchos casos nosotros nos podemos preguntar como creyentes o gente que nos congregamos, que es la falta de temor de Dios lo que no nos permite ver las bendiciones, las promesas que están ahí en nuestra vida y en nuestros hijos, porque son una promesa de Dios que iba a estar ligada al temor de Dios. Entonces, nosotros podemos sacar conclusiones. Bueno, este negocio no echa para adelante. A ver, hay que traer gente que nos diga, especialistas que nos digan para dónde cogemos. Y con el Señor nos dice claramente, temor ligado a bendición. Claro, así de claro. No hay que buscar por otro lado. ¿Qué me gano yo si no tengo temor y estar ayunando? O estar orando. O estar yendo a la iglesia. Si no obedezco, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios ve un corazón dispuesto, Dios lo renueva. Por eso hay un proceso que lo hace el Espíritu Santo, que viene a través de la sangre, nos justifica. Ahí viene nuevamente, dice, y nos regenera, nos renueva, nos santifica para glorificarse en nosotros. Es un proceso. Entonces, hasta ahora, en el estudio que llevamos 7 enseñanzas, hoy es la 8ª, podemos sacar 5 conclusiones sobre el temor de Dios. La primera, el no vivir cada situación, cada experiencia, cada día, bajo el temor de Dios, es vivir una religión independiente de Dios. Sencillo. Estoy en el trabajo. Sigo contando chistes verdes, me siguen contando chistes verdes, sigo a pesar de que tengo mi novia, mi esposa en la casa, sigo mirando la otra, buscando la otra. Entonces, si no vivo cada experiencia en el metro, en el carro, en la plaza, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, no la vivo bajo el temor de Dios, estoy viviendo una religión independiente de Dios. Y eso lo vive el 90 y tanto % de la iglesia. Y hoy vamos a ver unos casos muy tremendos en la palabra de Dios. Entonces, si en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, hermano, ¿cuántas veces por tener tremendas amistades, ciertas amistades, nos toca dejar a un lado la cuestión cristiana para poder entrar en calor y que no nos rechacen? Nuestra familia, si en medio de ello no experimentamos en las situaciones que se vayan presentando el temor de Dios, hermanos, entonces nuestra religión es vana, vacía, no sirve, a Dios no le sirve, porque la Biblia dice que sin santidad nadie se puede acercar al Señor. Entonces, miren lo que dice Santiago 1:26 sobre esto, sobre este tema, pero no lo llevamos solamente a la lengua, lo podemos llevar a la lengua, a la mente, a nuestras acciones, es lo mismo. Dice Santiago 1:26. Mire qué fácil y qué clara es la bendita palabra. Si alguno, si el pastor, si el apóstol, por ahí hay apóstoles hoy en día, si el creyente, si el diácono, si el hermano que canta, los que le dicen cualquier ministerio, si cualquier persona, si alguno se cree religioso, o sea, cree que honra al Señor, cree que vive para Dios, cree que es una persona redimida. Eso es lo que está diciendo. Entre vosotros, si alguno se cree que es eso, que Dios está haciendo una obra preciosa en su vida y no refrena su lengua, mire,
sino que engaña con su corazón, engaña con su mirada, engaña con sus gestos. Hermano, engaña en la empresa, engaña a la esposa, engaña. La religión del tal es vana. Mire, la Biblia, eso es Biblia. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea que si en nuestro diario vivir no experimentamos en cada situación el temor de Dios, hay que revisar si hay un nuevo corazón y si nos estamos yendo por ese nuevo camino. O si a veces dejo el camino afuera y me aparto y vuelvo otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque es posible que tengamos muchas experiencias religiosas, hermano. Muchas. Usted y yo podemos tener muchas experiencias religiosas. Todo el día con el amén, 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 Dios te bendiga. O sea, las experiencias religiosas de todo el día. Hay muchas formas de mostrarlo. Mucha iglesia. No salgo de la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No salgo de la iglesia. Es posible. O muchos ministerios, hermano, que hay gente que es orquesta, hace de todo. Pero si no experimentamos el temor de Dios, hermano, como les dijo el Señor cuando tenían el arca de Dios, ¿qué había en el arca de Dios, hermano? En el arca de Dios estaba el poder de Dios, estaba ahí la gloria de Dios, le temían al arca de Dios, al punto que un solo hombre podía entrar una sola vez al año al arca y no la podía mirar. Él tenía que entrar con un incensario, que el incienso en el lugar santo llenaba todo, y apenas llenaba todo y pasaba al lugar santísimo, entonces ahí él entraba. Y la Biblia dice que no podía mirar, porque si la miraba, moría al instante. La gloria de Dios, hermano. Entonces, hoy en día usted y yo tenemos acceso a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a hablar directamente con Dios sin intermediarios, cada instante de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que hay que mirar que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cómo es posible que el arca de Dios está con ellos? Están en pecado Elí y sus hijos. Se llevan el arca para la guerra y los acaban a todos. Y cuando uno de los hijos de Elí va a nacer a través de su esposa, entonces en el momento que van a nacer ella dice, Nicabot, la gloria del Señor se ha ido. Hay que revisar nuestras vidas, hermanos. Si hemos tenido experiencias religiosas o tenemos experiencias religiosas, pero si no hay temor de Dios, ahí no está Dios. Nicabot. Eso es una realidad. Pues hay que entender la palabra global. Segundo punto que hemos visto. Si no tenemos conocimiento bíblico del temor de Dios, mire, llevamos 8 enseñanzas hoy y apenas hemos raspado por encimita lo que es el temor de Dios. Apenas hemos raspado. Entonces, si no conocemos bíblicamente, abrir la Biblia, ¿dónde está cada parte donde aparece temor de Dios? Donde aparece el miedo, el susto, todo el espanto, donde aparece todo lo que Dios quiere que sepamos, hermanos. Si no tenemos conocimiento bíblico, porque mucha religión, mucho grito, mucho amén, pero nada de palabra, 3 versículos y puro cuento, entonces estamos, hermano, ignorando el fundamento más importante, la centralidad de la Biblia, el temor de Dios. Porque solamente a través del temor de Dios puede haber temor reverente, honra, porque Dios merece honra, gloria, honor, loor, alabanza, pero de un corazón que ha sido transformado. Entonces, nosotros, como dijo Dios, necesitamos entender, hermano, bíblicamente la relación entre estos dos temores. Entre el temor, el miedo, el espanto, el temblor y el temor reverente. Necesitamos entenderlo, porque la Biblia lo enseña mucho. Entonces, sin el temor de Dios, no puede haber obediencia a la perfecta voluntad de Dios, hermano. La Biblia enseña que Dios no quiere que usted y yo andemos en la voluntad permisiva de Dios, sino en su perfecta voluntad. Pero para que haya perfecta voluntad, dice Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser en sacrificio vivo, apartado, santo, y que sea agradable a Dios. Para que ocurra lo segundo,
Para una vez que presentemos entonces mi vida, mis sentimientos, mis proyectos, porque la Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes de Dios y de Cristo. O sea, ya no somos gente del mundo, somos sacerdotes, así como el sacerdocio de Dios vivía para él 24 horas al día. Eso somos nosotros. Entonces, para que verdaderamente haya la perfecta voluntad de Dios, entonces necesitamos entregar todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo. O sea, apartado del mundo, agradable a Dios. Y entonces ahí se produce la segunda parte, que es: no os conforméis a este mundo, a la televisión de este mundo. Mire la televisión colombiana, hermanos, a lo que produce este mundo, a los pensamientos de este mundo, a los cuentos de este mundo, a la filosofía de este mundo, a lo que nos ofrece este mundo a nosotros y a nuestros hijos. Dice que no nos conformemos, sino que seamos transformados. ¿Por medio de qué? Hermano, de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Con qué se renueva en nuestro entendimiento? Con el nuevo camino y con el nuevo corazón. El nuevo camino es la palabra, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Ojo, buena, agradable y perfecta. O sea, que Dios no se conforma con nada menos que perfecto. Por eso Él decía de Abraham: camina conmigo en mi presencia y sé perfecto delante de mí. Eso decía de Job. Entonces, qué importante: sin el temor de Dios no puede haber obediencia a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a obedecer perfectamente a Dios? No se preocupe de eso. El Señor dice que el nuevo nacimiento trae nuevo corazón, nuevo camino, nuevo espíritu, el Espíritu de Dios. Y después de que Él produzca eso, Él dice: no te preocupes, yo haré. Porque si a usted y a mí nos toca obedecerle a Dios, imposible. Imposible. Yo haré que ustedes guarden mis mandamientos y yo haré que ustedes lo pongan por... Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa. Y cuando usted y yo comenzamos a recibir eso, ya vemos que lo que antes nos movía el piso ya no tiene poder. Ya la fornicación no tiene poder, ya la mentira no tiene poder, ya los vicios no tienen poder. Claro, no nos vamos a ir a parar allá a coquetearle a las amiguitas antiguas y a cosas, porque caemos, porque Dios no puede ser tentado. Entonces hay un poder sobrenatural, porque Dios quiere que vivamos en su perfecta voluntad y Él nos equipa para ello. Entonces, tercero, que hemos visto, la medida de nuestro crecimiento espiritual está ligada, está dada por nuestro crecimiento en el temor de Dios. Entonces, no hay crecimiento espiritual si no hay crecimiento en el temor de Dios. Temor reverente, temor reverente. Porque hay muchos que le temen al Señor. Hay muchos que predican al Señor desde los púlpitos. Hay muchos que hacen milagros. Hay muchos que sacan y echan fuera demonios. Hay muchos que hablan lenguas y cualquier cantidad de cosas. Hay muchos que el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Eso es bíblico. Aquí se enseña la Biblia. Bíblico. Entonces, la medida de nuestro crecimiento espiritual está atada, ligada 100% a nuestro crecimiento en el temor de Dios. Sin el temor de Dios es imposible agradar a Dios, no hay forma. Entonces, cuarta, hay dos tipos de temor, ya está intrínseco, los cuales tienen su poder, hermano. El temor y el temblor y el espanto y el terror tienen poder, pero el temor reverente también tiene poder. Entonces hay que entender esa diferencia. Quinto, el miedo, el temor, el temblor, el espanto son legítimos. Ese es un sentimiento legítimo que usted y yo podemos sentir. Son una herramienta que Dios nos da, es gratis, es preciosa. Hermanos, cuando hay razón para temblar. Porque qué terrible que yo se la esté jugando a mi esposa y venga aquí, hermano, a predicar como si nada fuera. Llega un momento en que ya uno, a ver, eso es así es, eso no hay problema. Y hay muchas formas de hacerlo, porque hay gente que usa los mandamientos para violar la ley de Dios. Entonces hay muchas formas de hacerlo.
Entonces, qué terrible que uno, hermano, pecando tan gravemente contra la sangre de Cristo, contra su obra redentora, contra su humillación, contra la santidad de Dios, hermano, y que no nos dé nada, hermano. Pero vemos una cucaracha, entramos al baño, una cucaracha y salimos gritando y corriendo. O cualquier cosa que veamos. Qué grave. Entonces, quinto, número 5, es válido tener miedo, temblor y terror cuando hay una razón legítima para tenerlo. Muy importante. Porque si hemos pecado contra la gracia de Dios, contra el amor de Dios, contra la misericordia de Dios, hermanos, estaría bien como creyentes, hermanos, que temblemos y temamos. ¿Por qué? Porque hay un juicio que viene. Por esa misma razón, porque muchos en los púlpitos, hermano, usted ha conocido gente de noticias por ahí, hermano, hacen lo que les acabo de decir, echan fuera demonios, hermano, hablan en lengua, hacen de todo, pero no hay temor de Dios. ¿O por qué el Señor les dijo, apartaos de mí? O les va a decir, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hacen maldad y no tienen espanto, ni temor, ni terror de Dios y a Dios. Bueno, Dios mío, yo le pido, Señor, produce ese miedo que no me pueda ni parar del piso, que tiemble, o sea, que el miedo me venda, que cualquiera vea, este está en pecado, porque así tengo oportunidad de arrepentirme. Pero no que pase todo, hermano, y siga predicando como si nada fuera, como hay tantos así. Hermano, Dios nos guarde a usted y a mí de eso. Por eso nos enseña la palabra. Entonces, ¿por qué? Esos que usted los ve que son muy admirados y están muchos muy ricos, van a ser trofeos eternos, monumentos eternos de la ira de Dios. Hasta que sean destruidos. Y del justo juicio de Dios, porque el justo va a ser justo. Por eso es que, hermano, nosotros como creyentes, en nuestra situación o pecado o desobediencia, hermano, debemos temblar, hermano, porque el temor nos aparta del mal, hermano, y de pronto nos lleva al arrepentimiento. Pero si no temblamos, mire, cuando usted hace o cuando hacemos por primera vez alguna cosa que sabemos que a nuestro papá no le gusta, que sabemos que ya nos ha amenazado, y lo hacemos y no pasa nada, y volvemos y lo hacemos y no pasa nada, hasta que nos ya delante de la cara del papá y lo seguimos haciendo. ¿Cuántos llevan la primera vez la noviecita a la casa? Y todo muy bien, y ahí se van acercando y se va volviendo común, y ya duerme allá, y el papá, tú ya se volvió común. No, ante Dios no puede ser así, hermanos. Ni ante nuestros padres tampoco, porque ellos representan al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Adán, al pecar, mire, un hombre santo, perfecto delante de Dios, hecho a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Cuando pecó no le dijo al Señor, seguimos en buenos términos, Señor, aunque estoy en pecado, aunque estoy pecando, seguimos en buenos términos tú y yo. Y no, eso no es así, hermanos. Peco y empato porque me congrego. No es así. Vayamos a Isaías 59:2. No es así, hermanos. ¿Por qué no es así? Porque Dios nos equipa para honrarlo, hermanos. O sea que no es algo que yo tenga más que usted o que usted tenga más que yo. No, Dios lo equipa a usted y me equipa a mí, al que quiere. El Señor dice, el que quiere. Entonces, qué importante, mire, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿sí ve? El pecado trae, hermano, nos aparta de Dios, trae división, entramos en tinieblas. Y entonces ahí cuando debía haber algún temor, hermano, miedo en nosotros, ay Señor, perdóname, yo sé que hice mal, Señor. Mire, ese temor lo lleva a uno al arrepentimiento y ahora sí, a tener temor reverente, a honrar a Dios en nuestra vida. Qué importante.
debemos entender, vamos a ver, hoy no alcanzamos, vamos a ver varios ingredientes, porque para usted preparar, usted pide en un restaurante tal comida, esa comida no se la pueden llevar con cualquier cosa. Usted está acostumbrado a ir allá, llevó invitados, le deben servir la comida que usted siempre come y eso tiene unos ingredientes especiales. El agua tiene unos ingredientes especiales. El agua no trae azufre, trae hidrógeno y oxígeno. Así, el temor de Dios es el ingrediente principal para que la iglesia viva, hermano, viva, no sobreviva, sino que viva, se mueva y permanezca en el poder de Dios. Yo cuando hablo de poder de Dios, me refiero no a que levanto muertos, o que a que él y se sane. Dios lo puede hacer, porque eso no lo hace ningún hombre, Dios lo hace. No, me refiero a un poder más precioso, más tremendo, que le costó la humillación a Cristo. El poder del dominio propio, el poder del amor, el poder de la bondad, de la mansedumbre, el poder del fruto del Espíritu. Vivir en ese poder necesitamos el temor de Dios. Y a los otros se lo regalo a cualquier otro. Pero yo me quedo con el dominio propio, con la fe, con la esperanza, con el amor. Me quedo con eso. Y ya Dios opera a través de cualquiera como Él quiera. Pero yo me quedo con eso. Entonces el temor de Dios es el ingrediente principal para que usted y yo, hermanos, nos movamos, caminemos y permanezcamos en el poder, bajo el poder de Dios, o sea, bajo la perfecta voluntad de Dios, bajo la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si no entendemos y conocemos el temor de Dios, temor reverente, jamás seremos transformados por el poder de su palabra. El poder más grande que tiene Dios en el planeta Tierra es su palabra. Y su palabra es el mismo, es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. El poder más grande que existe es la palabra, es la que nos santifica, es la que nos vivifica, es la que nos transforma, es la que nos salva. La palabra. Entonces, si no entendemos y conocemos el temor de Dios, jamás seremos transformados por el poder de la palabra, porque necesitamos un nuevo corazón y un nuevo camino, hermano, y honrar a Dios para que haya temor, y Dios lo infunde también. Miremos este versículo que es muy importante, mire, Isaías 33:6, para que veamos cómo Dios cataloga el temor. Ojo, temor reverente, no miedo. Isaías 33:6 dice, está hablando de Cristo, con la venida de Cristo, está profetizando de Cristo, del nuevo nacimiento, de la redención, del poder que Él iba a traer. Y reinarán en tus tiempos, está hablando del Mesías, la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Dios será su tesoro. ¡Qué tremendo! Que el temor de Dios sea el tesoro más grande que podamos tener. Temor reverente. Dios metido en nosotros nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, nos da su palabra. Bueno, hace la obra de él. Entonces, mire, el temor de Dios será su tesoro. El tesoro de Cristo era su temor, y el temor de nosotros, el temor reverente, es el tesoro más grande que podía haber. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es la llave que abre los tesoros, hermanos, los tesoros de la sabiduría, y lo dice, el conocimiento de Dios, y por supuesto con ello la vida abundante, la vida del Espíritu, la vida de la perfecta voluntad de Dios. Porque sin el temor de Dios, hermanos, ¿saben qué estamos haciendo usted y yo, o las personas que lo hagan, o que lo hagamos en caso de que uno lo hiciese? Estamos edificando nuestra vida en la arena. La arena. Dice que cuando usted y yo edificamos en la arena, dice que se formarán nubes.
caerán aguas, vendrán ríos, y se formarán y andarán a alta velocidad, y dice que pegarán con ímpetu, con fuerza, sobre esa casa que está edificada sobre la arena. ¿Y qué pasa? Ya nosotros sabemos. Hay muchos hogares cristianos que están edificados en la arena, no en el temor reverente de Dios. Entonces, sin el temor reverente de Dios, que es el más grande tesoro, no hay bendición, no hay dirección de Dios. ¿Qué hay? Seguimos cantando, seguimos predicando, porque hay muchos predicadores que siguen predicando por toneladas, casi que en todo lugar. Pero lo mismo que le pasó a Israel, Nicabod, la gloria del Señor se ha ido. Solo queda una camiseta que dice: amo a Jesús. Oh, Dios es mi copiloto. Claro, muévete para allá que yo soy el que manejo. Dios es mi copiloto. Hermano, Dios tiene que ser el piloto de nuestra vida. Porque cuando yo piloteé en mi hogar, pregúntele a mi esposa todo lo que hice. Pero cuando el Señor me corre de para allá y empezó a manejar él, pregúntele a él. Y pregúntele a los que me conocen. Y los que lo conocen a usted, si Dios es el piloto de su vida, o es el piloto de nuestra vida, cómo todo cambia, es transformado. Es una bendición, hermanos, el temor de Dios. Pero sin eso no hay bendición, hermano. Así le cantemos muy bonito, lloremos, prediquemos muy bonito, seamos elocuentes, no sirve para nada, hermano, si no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos lleva a darle ¿a quién más? Hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi patrón, ¿a quién? A darle a Dios la gloria que es debida a su infinito nombre. Honor, agradecimiento, ser agradecidos. Y sobre todo, preeminencia. Usted sabe lo que es dar la preeminencia a Dios. Que Él está por encima del partido de fútbol, que Él está por encima de la película, que Él está por encima de cualquier fiesta, de cualquier cosa. Preeminencia, Dios primero que todo. A eso nos lleva el temor reverente, hermanos. Temor reverente, no el miedo. Dios no quiere miedo en nuestras vidas. Él nos lo da como una herramienta para cuando fallemos, que sintamos temor. No como aquellos que profetizan y predican muy bonito, y el Señor les va a decir: hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tiemblan. Necesitamos temblar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Que mantenga el Señor el temblor en nuestras vidas. Salmo 89:7. Esto, por supuesto, que hay varias versiones, pero lo que significa es que Dios, en medio de su pueblo, hermano, debe ser temido. Pero temido reverentemente, no con miedo. Dice Salmo 89:7, Dios temible en la gran congregación de los santos. Ahí Dios no quiere que temblemos, porque habla de los santos, los apartados, los que lo aman. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Es temible. Necesitamos ese temor, hermano, de que vamos a hacer algo que no le agrada a Dios. Entonces meditar: Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, capacítame, Señor, para pasar esta prueba. Hermano, cuando en nuestra vida, hermanos, hay temor reverente, siempre pondremos por encima de nuestros intereses los intereses de Dios. Mire qué es lo que a Dios le interesa. Vayamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 12, para que veamos ahí qué es lo que a Dios le interesa. Porque es que nosotros tenemos nuestros intereses, ¿no? Y mi interés, la economía, la salud, hermano, muchas cosas. Pero hay preeminencia de Dios, es que poner los intereses de Dios por encima de nuestros intereses. Mire lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, está hablando al pueblo de Dios, a usted y a mí hoy. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Mire, primero, sin temor no sigue lo otro, no funciona.
que andes en todos sus caminos, un nuevo corazón y un nuevo camino, ahí está, y que lo ames, hermano, sin temor de Dios. Él dice, el que me ama, mi palabra obedecerá. El que no me ama, no obedece mi palabra, no tiene temor. Entonces, que andes en todos mis caminos y que me ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, qué importante, eso es lo que a Dios le interesa, porque sin eso, usted y yo podemos predicarle a todo el mundo, ganar disque gente para Dios, hermano, donde la Biblia dice que el que convence el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos es vano. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Es la verdad? El temor de Dios, hermano, promueve un nuevo estilo de vida, hermano. Yo me acuerdo de mi estilo de vida antes del temor de Dios. O en la iglesia, que yo me congregaba cuando estábamos en Miami, íbamos a iglesia, en fin, y tal, pero Dios todavía no había ejecutado todo lo que tenía que ejecutar. No había molido todo lo que había, porque esa carne estaba muy dura todavía. Entonces no era masticable. Dios la trataba de tragar y para afuera. Entonces el Señor la metió a un... Entonces esa cosa con que se muele carne, ahí. Y la probaba. Todavía le falta. ¿Hasta qué? Hermanos, promueve el temor de Dios reverente, promueve un nuevo estilo de vida en usted y en mí, hermano. ¿Cómo es posible que usted y yo nos congregamos, decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, hermano, y seguimos con nuestro estilo de vida pasado? No puede ser, hermanos. No hay temor de Dios. Entonces, que al menos nos dé miedo, hermanos. Pero la gente se acostumbra tanto a pecar contra Dios que ya no, que miedo ni que nada. Le temen más a las cucarachas. La persona que de verdad, hermanos, de verdad, con sinceridad, honra a Dios, con ese temor reverente, no hará nada que deshonre a Dios, que deshonre el Evangelio y que desacredite la palabra y el reino de Dios. ¿Cuántos cristianos que conocemos, usted los ve y dice la Biblia, mejor les hubiese sido no haber conocido al Señor que conocerlo y apartarse, porque son los peores enemigos de Dios? Con su testimonio dice la familia, que yo vaya allá a esa iglesia, con me quedo donde estoy, por el mal testimonio, hermanos. Entonces, pero la persona que de verdad tiene temor reverente de Dios, hermano, no deshonra a Dios, no desacredita el Evangelio, la palabra de Dios, no lo hace. Porque esa persona que de verdad honra reverentemente a Dios, huirá del pecado. Porque el pecado hiere el corazón de Dios, hermanos. Hiere el corazón de Dios, el pecado. Acuérdese cuando el Señor ya está para ser crucificado, una semanita antes, va al templo y por segunda vez lo limpia. Y ya sale del templo, salió Nicabod, la gloria de Dios se fue del templo de Israel para siempre. Y fue al monte, hermano, de los Olivos. Y dice que allá, hermano, allá él dice que dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, hijos míos, cuántas veces quise abrazaros y bendeciros como la gallina abraza a sus polluelos, y no quisiste. El Señor dice en la Biblia que lloró. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo hiere el corazón de Dios. Lo hiere. Entonces, Dios les dio la tierra de bendición, hermano, y siempre bajo una condición. Ese cuentico de que usted es salvo, siempre es salvo, bajo ninguna condición fornique, mienta, haga lo que quiera. Porque yo he escuchado pastores que dicen que usted no pierde la salvación, así vaya y se acueste con 20 o mate 30.
siempre la bendición de Dios fue condicional. Y con Israel, Dios le dio una condición, que cuando Él les entregara la tierra de leche y miel, la tierra de bendición, lo temieran a Él y no se unieran en yugo desigual con las naciones, porque las naciones que iban a hacer, iban a apartar su corazón, el corazón de ellos, del corazón de Dios. Y así fue. Se mezclaron con los paganos, comenzaron a adorar ídolos, hermano, ídolos que tienen ojos y no ven, boca tienen y no hablan, ahí los tienen pegados, y que el corazón de Jesús, y el pobrecito así, el corazón de Jesús, hermanos, ¿cuál corazón de Jesús? Si vaya, mire la Biblia dice que Él es Rey de gloria y tiene todo poder, autoridad en el cielo y en toda la tierra. ¿Cuál corazón de Jesús? ¿Cuál Señor caído? Si Él está reinando lleno de poder y gloria. Y dice que todo sinvergüenza y toda lengua se arrodillará y se humillará ante Él y le dirá que Él es el Señor. Pero ya para irse para el infierno. Entonces, hermanos, qué importante que entendamos, abramos la Biblia. Es que hay que abrir la Biblia para que leamos lo que dice. Y ahí vamos a encontrar todas las mentiras que nos ha enseñado la religión. La religión de nuestros padres, pura mentira. Entonces lo primero que hicieron, hermano, a pesar de que Dios les tenía bendición y que dice Dios que lo teman, lo primero que hicieron fue, se mezclaron con el mundo, con las costumbres del mundo, con los gustos del mundo, con los pecados del mundo y con las tradiciones del mundo. Cualquier coincidencia con alguien acá es pura coincidencia. ¿Por qué? Porque no hubo temor de Dios. Hermano, usted mire lo importante que es el temor de Dios en nuestras vidas. Mire cómo Dios lo califica a la persona que no tiene temor de Dios en el planeta Tierra. Dios calificaba a un pueblo en esa época, pero hoy cómo califica. Y usted y yo nos podemos identificar con varias de esas cosas. Mire cómo Dios, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Esto es muy importante. Para que veamos lo que Dios expresa de un pueblo que no tiene temor de Dios. Aunque Dios los llamó, mire, ojo, Dios nos llamó a nosotros y nos injertó en la vid verdadera. Nosotros, dice la Biblia, que aunque no éramos pueblo de Dios, Dios nos llamó y nos llevó y nos llevó a su nación, la nueva nación. Y nos injertó, y hermano, y nos llenó de dones y de bendiciones. Pero mire lo que pasa. Para ver si hay alguna coincidencia con la iglesia de hoy. Mire usted, les abro una introducción. Todo Israel, tanto las 10 tribus como las otras 2 tribus, o sea, Samaria, las 10 tribus del norte y Judá, estaban pecando gravemente contra Dios. Dice que se exageraron en hacer lo malo delante del Señor. Y llegó el momento en que llamó Dios a pagar las cuentas, porque usted y yo hacemos lo que nos da la gana. Pero llega el momento en que dice el Señor, llegó el tiempo. Llegó el tiempo, o sea, el tiempo del juicio, el tiempo del trato, el tiempo del dolor, el tiempo del quebrantamiento. Y entonces dice que Asiria invadió a Israel y se llevó las 10 tribus del norte, o Samaria, se los llevó cautivos. Y ese terreno en Israel quedó vacío. Entonces dice la Biblia de que el rey de Asiria cogió gente de diferentes pueblos y los llevó a ocupar el lugar donde estaban las 10 tribus. Muy importante. Repobló ese lugar mientras el pueblo de Dios estaba cautivo. Y resulta que cuando ese pueblo llegó allá, como era la tierra de Dios, dice que esos pueblos empezaron a pecar, y dice que Dios mandó unos leones y se los comían a todos, los mataban. Entonces le dijeron al rey de Asiria, Señor, mira que nos están matando. Entonces él dijo, ok, vamos a mandarles un sacerdote del pueblo, de ese pueblo y de ese Dios y de esa religión, para que les enseñe el temor de Dios.
Usted y yo nos congregamos aquí o en cualquier iglesia en el planeta Tierra para que nos enseñen el temor de Dios, para que nos enseñen los caminos de Dios, para que nos enseñen la palabra de Dios. Y vayamos al verso 25. Entonces mire que aquí está hablando de cuando comenzaron esos pueblos a habitar la tierra santa de Dios. Entonces, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos del Señor, envió Dios contra ellos leones que los mataban. Mire usted, 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de ella, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país, o sea, de Israel. 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Hermano, no es eso. Mire que Dios tenía a su pueblo Israel y ya nos injertó a nosotros, o sea, nos llevó a su nueva nación, a su nación. Y entonces el Señor levanta personas para que nos enseñen sus estatutos. El temor de Dios es lo mismo, es cualquier relación con nosotros, es exacta. Pero lo mismo que pasa aquí, verso 32, por favor. Mire, Segunda de Reyes 17:32, dice: temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. O sea, cogían gente de cualquier parte y los ponían como sacerdotes, no los sacerdotes de Dios. Pero dice, temían al Señor. ¿Cuántos decimos que tememos al Señor y fornicamos, o robamos, o mentimos, o tenemos vicios, o cualquier cosa? ¿Cuántos? Verso 33, temían al Señor y honraban a sus dioses. Honraban más su trabajo. Tienen sus ídolos en el deporte y en cuantas cosas. A lo mejor sus hijos o su mujer o su esposo son ídolos. A lo mejor el dinero es su ídolo. A lo mejor las posesiones que Dios ha permitido son sus ídolos. Por eso es lo que más admiran. Temían al Señor y honraban a sus dioses, a los becerros de oro. ¿Cuántos hermanos tienen becerros de oro? Becerros de oro. Sea el pastor, porque en muchos lugares el pastor es un becerro de oro. Y Dios nos llama a adorarlo a Él, a postrarnos delante de Él, a amarlo a Él. Si usted lee desde el principio, ahí Dios les dice las condiciones. Hermano, becerros, que cuando el pastor hace lo malo delante de Dios y delante de todo el mundo. Y no, es que yo amo mucho a mi pastor. No, hay que reunirlo. Y reunirlo con ancianos que lo reúnan, o diáconos temerosos de Dios, porque si los diáconos son temerosos del pedazo de carne que predica, entonces se van a liar con el pedazo de carne. Entonces hay que reunirlo. A ver, usted, ¿cómo así que usted está predicando y usted está en fornicación si tiene a su esposa? Hay que sentarlo. Así de sencillo. O está en tal pecado, o se está robando la plata, o está, hermano, pidiendo, hermano, y construyendo sus becerros para ellos y para sus hijos. Hermano, ojo con eso. Lo primero que debe haber en una iglesia del Señor es, primero que pastor, ancianos o diáconos temerosos de Dios, para que mantengan el orden. Miren el libro de Hechos, que el que tenía en orden todo no era el apóstol, no, eran los ancianos. Y el apóstol daba las direcciones que venían de Dios, pero hoy en día ya no hay de eso. De ahí solamente pedazos de carne, dirigidos por la palabra. Y si tienen comunión con Dios, pues Dios los guía a través de su espíritu, pero siempre por la palabra. Entonces, temerosos de Dios. Mire, estamos hablando del temor de Dios. Si usted es temeroso de Dios, cuando lleguen las circunstancias, así le toque a usted o a mí salir con una mano adelante y otra atrás, no importa. Como dijeron ellos en Hechos, queremos palabra de Dios y no de hombres. Y segundo, hermano, es menester obedecer a Dios antes que a los pastores. Así de sencillo. Si el pastor nos está guiando por la palabra. Entonces, si usted apoya el pedazo de carne sabiendo ciertas cosas, créanme que no hay temor de Dios, no hay temor reverente, y en su momento usted va a ir cayendo enceguecido, y no ve el poder de Dios. A Dios hay que honrarlo siempre.
Entonces, temían al Señor y honraban a sus dioses. Eso se ve hoy en día en la iglesia, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, a mí el Señor me sacó de la religión tradicional, a otros lo sacó de otra religión, otras cosas. ¿Pero qué? Temían al Señor y seguían adorando imágenes, persinándose. ¿Para qué sirve esto? Si eso, hermano, a veces se usa para cosas que no le agradan a Dios, para matar, para robar, para tantas cosas. Olvídese de ese cuento, a Dios no le interesa esto ni esto. Es a Cristo a quien hay que adorar, porque Él ya pasó por esa cruz. Ahora Él es Rey de reyes y Señor de señores. A Él hay que adorar. Busque la Biblia donde dice que usted se tiene que echar la señal de la cruz. Búsquelo. Eso no existe, eso es una mentira de un sistema para alejarnos de Dios, y la Biblia en un rincón aguantando polvo. Hermanos, temían al Señor y honraban a sus dioses según la costumbre de la nación de donde habían sido trasladados. Verso 34, hasta hoy, dice el Señor. Hasta hoy, en esa época. Y usted y yo lo podemos ver que es hasta hoy. Y hasta esta hora. Hermanos, hasta hoy hacen como antes. ¿Cuántos que se congregan en la iglesia del Señor a nivel mundial siguen haciendo como antes? Pero eso sí, hermano, temen al Señor. Pero aquí dice, hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob. ¿Sí ve? ¿Cuántos hay que se congregan, hermano? Aquí mismo en este lugarcito. ¿Cuántos hay que siguen haciendo como antes? Ni temen al Señor, ni guardan su palabra, sus mandamientos. No obedece. ¿Cuántos? Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Verso 41. Dios está hablando de temor reverente, no de terror. Así, mire, así temían al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, una maldición. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hermano, vaya a cualquier iglesia y va a encontrar eso lleno de eso. Porque yo era uno de esos, hasta que vino el temor reverente de Dios a mi vida. Hermanos, necesitamos que Dios infunda, produzca en nosotros ese temor, hermano, reverente, para que haya bendición. Entonces, la pregunta es, ¿tendremos temor de Dios cuando nos deleitamos? Ojo, porque la Biblia dice que lámpara del cuerpo son tus ojos y los míos, hermano y hermana. La lámpara. Dice que lo que entre por esa lámpara, hermano, va a traer luz o va a oscurecer lo que hay adentro. Lámpara. Entonces, si usted y yo tememos al Señor, hermano, ¿tendremos temor cuando nos deleitamos con la televisión, hermano, que presentan en este país? Pura adulterio, pura fornicación, puros asesinatos, narcotráfico, venganzas, todo eso, y la gente pegada ahí. ¿Tendremos temor de Dios, hermanos? Cuando pasamos más tiempo en la televisión que en la presencia de Dios, así sea obedeciendo. Tendremos temor de Dios como creyentes, como hijos de Dios, que nos ha sido dado ese nuevo corazón, ese nuevo camino, su palabra, su constitución, para ver televisión y abrir en la palabra. ¿Qué dice sobre eso, hermano? Hay que abrirla. Señor, ¿qué dice sobre eso? Ahí mismo Dios nos va a dar la alerta, hijo. Tinieblas van a entrar por tus ojos y vas a ver el producto, y tu familia va a ver el producto de lo que va a entrar. Eso es una realidad. Entonces, cuando tememos al Señor, hermanos, nosotros como creyentes, cuando nos deleitamos casi que todo el tiempo del día en las redes sociales, hermano, en películas, hermanos, y música producida por los peores enemigos de Dios en el planeta Tierra. Usted no sabe que Hollywood es
un enemigo declarado de Dios, detestan, odian a Dios. Allá se origina las perversiones más grandes para el mundo. Allá se origina, hermanos, la pornografía más grande del planeta Tierra, regada por todo. Entonces, usted y yo verdaderamente tememos a Dios como personas sacerdotes de Dios que somos llamados a hacerlo, hermano, al ver cosas y apreciar cosas y comprar cosas, hermano, que ofenden a Dios, que hieren el corazón de Dios. Importante que entendamos, hermano, la cultura de hoy, la cultura social, artística y el entretenimiento se convirtió en un lugar en donde se aborrece y se ridiculiza a Dios y su palabra. Y usted lo sabe. Constantemente. Se burlan de Dios. Se burlan de los creyentes. Y la pregunta es, hermano, cuando la persona que dice ser temerosa de Dios ve eso, ¿será que lo está haciendo al escondido? ¿Será que Dios no los ve o no nos ve? Que le estamos sirviendo, porque lo que ellos están produciendo se está volviendo del agrado. ¿Cuánta gente, hermano, está viendo películas y películas y películas y solo una horita escucha palabra una vez a la semana cuando viene? ¿Será justo delante de Dios, hermano? Por eso mire su hogar, mire su vida, mire sus hijos. Le va a tocar ver con sus ojos. Es una realidad. Hay mucha gente que realmente aquí siempre el Señor nos ha llamado a enseñar su palabra como está escrita. Y a mucha gente, no, prefiero ir a que me den caramelo por allí. O que me pongan a danzar, dizque en el Espíritu. ¿Cuál danzar en el Espíritu, hermano? Muéstreme eso en la Biblia. No, danzar en el Espíritu. No, usted lo que está moviendo es la carne ya. Y si la ponen más animada, pues más nos movemos. Usted y yo caímos ahí, no hay problema. Yo no soy mejor que usted, ni usted mejor que yo, pero es la verdad bíblica, hermano. Entonces, ¿será que Dios no nos ve cuando estamos viendo todo eso, hermano, desgastando nuestros ojos? Está entrando tinieblas, fornicación, adulterio, homosexualismo, todo se ve ahí, traiciones, venganzas, todo. Y la palabra de Dios que dice que lámpara de Dios, hermano, son nuestros ojos, lámpara de nuestro cuerpo. Miren lo que dice para los gente que piensan que Dios no lo ve. Jeremías 23:23. Grabes ese versículo, muy fácil. 23:23. Jeremías 23:23. Porque es importante que escuchemos lo que dice Dios cuando abrimos la bendita palabra del Señor. Sea la bendita Biblia católica, que es la bendita y preciosa palabra de Dios. Hay que abrirla para que nos hable. El problema no es la Biblia católica, el problema es el sistema mentiroso, y tiraron y nos enseñaron a tener la Biblia por allá aguantando polvo. Jeremías 23:23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo pueda ver? ¿Sí ven? Importante que adquiramos conciencia, hermanos, de que el Señor lo único que quiere es bendecirnos, hermanos, porque el temor reverente de Dios trae bendición, dice que para ustedes y para sus hijos después de ustedes. Qué importante, hermanos. Bueno, todavía podemos seguir, pero dejémoslo aquí. Dejémoslo aquí. Porque qué tremendo, hermanos. Mire que estamos viendo el temor reverente. El temor reverente del Señor, que ese es el que Él quiere en nuestra vida, hermanos. Qué importante, bendito es el nombre del Señor, hermanos, que podamos honrar al Señor en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, enseñarnos tu palabra, Señor, por capacitarnos. Nos estás capacitando, Señor, para agradarte, Señor, para honrarte, Dios mío. Nos estás empoderizando con tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es el pan verdadero, Señor.
Tu palabra es la que nos santifica, es la que nos cambia, la que nos renueva, la que nos regenera, mi Señor. Es la que nos redime, es la que nos aviva, Señor, tu palabra. Dios mío, gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Señor, para amarte, capacítanos, Señor, para honrarte, capacítanos, Señor, para amar y honrar tu bendita palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en este precioso día, hermano y hermana, por favor, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, porque vamos a orarle al Señor. Si hay alguien aquí que nunca ha comenzado una relación con Dios a través de su palabra, no de una religión. Aquí nosotros no cambiamos de religión, es comenzar una relación con el Dios vivo a través de su palabra viva y eterna. Si nunca has comenzado una relación verdadera con Dios y su palabra, porque Él lo dice en Jeremías, en aquel día haré un pacto con vosotros. Dice, pondré mis palabras en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. Así que es un pacto con Dios y con su palabra. Así que si tú nunca has comenzado ese pacto con Dios, esa relación como hijo de Dios, para que Él te dé ese nuevo corazón, para que Él te dé ese nuevo camino, y para que Él ponga su espíritu en tu vida y ponga ese temor reverente dentro de ti, y haya bendición y provisión y restauración en tu vida. Si tú quieres, dile conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias, bendigo tu nombre y bendigo tu palabra. Señor, yo te pido perdón por mi ignorancia, por todos mis errores, por todos mis pecados, Señor. Lávame con tu bendita y preciosa sangre, Señor. Renuévame con tu bendita y preciosa palabra. Santifícame, Señor. Produce en mí ese único y verdadero arrepentimiento, cambio de mente y cambio de camino que solo tú puedes hacer, y hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Permítame, hermano. De tus mandamientos.